Vamos a, vamos a comenzar entonces. ¿Tuvieron algún problema con las actividades de la plataforma de la semana pasada? ¿Las lecciones, profe? Ajá, bueno, a ver, ¿con las lecciones tuvieron problema? No. Solo tuve en una, pero ya la vi. Ajá. No, profe. ¿Para cargar sus ejercicios tuvieron alguna dificultad? No. No, tampoco. No, ¿Para resolver el examen? Tampoco. Tampoco. no, creo que no. Todo estuvo muy papita, ¿no? Sí. Sí, Bueno, sí, estuve revisando. Me falta revisar sus ejercicios. Entonces, entre hoy y mañana voy a mandarles ahí las calificaciones con algunos comentarios para que lo tomen en cuenta para las siguientes tareas. Pero ahora pues vamos a comenzar con la segunda unidad. Ajá, ¿qué pasó? Yo tuve creo que me despisté poco porque de los ejercicios que eran los 40 que teníamos que entregar, Ajá. ya los había terminado, los subí a la plataforma, pero pensé que ya lo había subido, pero después revisé y decía no entregado y no me di cuenta que tenía que enviarlo aparte. Ah, sí, acuérdense que tienen que darle, aparte de que suben el archivo, le tienen que dar en enviar tarea, porque si no, se queda ahí y es como si no lo hubieran mandado. Ajá, ¿me va a afectar eso? Claro, vas a reprobar por eso. Oh, no, profe, Pues no me sí, di cuenta. ¿cómo es posible que les pase eso? Ya ni pedo. Pero para la siguiente tengan cuidado, no se pasen. Bueno, vamos entonces les decía, hoy formalmente comenzamos el curso, la segunda unidad ayer. Recuerden que les dije que revisaran la lección que estaba ahí en la plataforma. sí. Ajá. Entonces, la segunda competencia se llama funciones. Son 10 temas: definición de variable, función, dominio y rango, función real de variable real y su representación gráfica, función inyectiva, suprayectiva y biyectiva, funciones algebraicas, polinomiales y racionales, funciones trascendentes, trigonométricas, logarítmicas y exponenciales, funciones escalonadas, operaciones con funciones, adición, multiplicación, división y composición, función inversa, función implícita y otro tipo de funciones. También, al igual que en la competencia 1, varios de estos temas ya los abordaron ustedes en la prepa. Vamos nada más a formalizar un poquito más esto. Algunos de ellos los vamos a tocar muy por encimita. Por ejemplo, función inversa, función implícita, esto de función inyectiva, suprayectiva y biyectiva, y nos vamos a enfocar un poco más a entender qué nos dicen esas funciones, qué información podemos obtener de ellas, porque eso es lo interesante. También a partir de esta unidad vamos a comenzar a jugar con GeoGebra. Supongo que algunos de ustedes ya conocen ese programa. Es muy sencillo de utilizar, incluso lo pueden utilizar en su celular, pero de preferencia pues si tienen acceso a la computadora, pues vamos a trabajar en la computadora. La competencia específica de esta es que el estudiante analiza la definición de función real e identifica tipos de funciones y sus representaciones para plantear modelos. Ajá. Está enseñando es que no veo su pantalla. Ah, ¿no están viendo la pantalla? ¿Los demás tampoco? Yo sí, profe. profe. Sí la veo, Sí, profe. Yo también. Sí, no sé por qué se nos desfasa a algunos. Ahora sí. A ver, espero que ya la vean todos. Sí, lo veo. Bueno, les decía, la idea de
unidad, para quienes llevaron cálculo en la prepa, pues les enseñaron a trabajar con funciones, a graficarlas, a derivar y a sacar límites y todo eso. Pero yo quiero que en este curso nos centremos un poquito más en entender el comportamiento de estas funciones y también en la medida de lo posible que nos centremos en nosotros poder plantear una función matemática a partir de un problema. Es decir, no quedarnos siempre o estar esperando siempre que nos den la función y pues ya de ahí trabajar, sino ahora nosotros poder obtener esa función. Fechas importantes. La competencia, les mencionaba, inició ayer, lunes 7 de septiembre, y termina el viernes 18 de septiembre. Es decir, que aquí sí tenemos un poquito más de tiempo para trabajar. Aquí entonces sí vamos a pues dejar un poquito más de actividades. No solamente en cuanto a la cantidad, digamos, la vez anterior fueron bastantes ejercicios, pero pues no sé qué opinen ustedes, pero la mayoría eran repetitivos, era hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo. Simplemente era que practicaran, que, que destrabaran sus manos un poco para hacer ejercicios. Ahorita quizás no sean tantos en cuanto al número de ejercicios, pero sí vamos a centrarnos en que sean un poquito más de que se pongan a pensar en lo que están haciendo. Y finalmente les recuerdo, la evaluación pues es de la siguiente forma: 60% para trabajos y tareas y 40% para el examen. ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna sugerencia? No, profe. ¿No? No, profe. Muy bien. Entonces podemos comenzar con el primer tema: definición de variable, función, dominio y rango. Y vamos a ver si el día de hoy podemos abarcar hasta la parte de graficación de funciones. Y pues comenzamos escribiendo lo siguiente. Vamos a poner y igual a f de x. Supongo que la mayoría de ustedes han visto esta expresión en algún lado, en algún libro, en sus apuntes. Esto lo vamos a leer como, a ver, lo escribimos por acá. Esto se lee así: f de x. Así lo vamos a leer nosotros, es la manera coloquial, por así decirlo. Pero lo que También se indica... puede fen X. ¿Perdón? También se puede fen X. Fx. Leer como fen X. Como f en x. Fen X. Es que estoy un poco lejitos. Ya. No, generalmente se lee como f de x. Y eso se interpreta como f, Te grité, profe, me siento muy mal. f depende de x. Perdón, no te entendimos. Nada, profe. Que perdón porque siento que le grité. No me importa, pues para que escuchemos todos. Entonces les decía, esto lo debemos de entender como que f depende de x. Y también es muy importante entender esto de acá. Le estamos poniendo y igual a f de x. Denle la importancia debida a este símbolo igual. Esto nos dice que lo que está del lado izquierdo es lo mismo que lo que está del lado derecho, aun cuando estén escritos de manera distinta. Anotemos también lo siguiente: cada término tiene su nombre. En particular, la letra X se conoce como variable independiente, y en particular la letra Y se conoce como variable dependiente. Ahorita vamos a ver por qué se llaman así.
Pero no se les olvide nada más eso. También, casi por convención, se utilizan las letras que están en pantalla, es decir, la Y, F y X. Y antes de cambiar de diapositiva, por ningún motivo vayan a interpretar esto como una multiplicación. Esto lo que nos dice es que esta función va a actuar sobre esa variable X. Si revisaron la lección de ayer, vi que algunos ya habían entrado en el día, pero ya por la tarde, noche ya no revisé. Si lo revisaron, se encontraron con la siguiente definición. Vamos a escribirla. Dice que una función f de un conjunto D a un conjunto Y es una regla que asigna a cada elemento X que pertenece al conjunto D un solo o único elemento llamado f de x que pertenece al conjunto Y. Esa es una definición un tanto formal, si queremos llamarlo así, de función, pero pues vamos a ver eso con un ejemplo, con una de las funciones más comunes que conocemos. Y vamos a escribir lo siguiente: f de x igual a, por ejemplo, 2x. Vamos a interpretar lo siguiente. Bueno, vamos a ponerle nombres. ¿Quién es la variable X. independiente? Ajá. Ajá, X, la independiente. La variable independiente es x. A esto si le ponemos y igual a f de x igual a 2x, entonces nuestra variable dependiente no es otra más que y. Ahora, ¿por qué les llamamos variables? ¿Quién me dice? Porque no es algo fijo, bueno, no es un número fijo. Porque no es un número fijo. Puede tomar muchos valores, ¿sale? Puede tomar distintos valores. Y aquí viene lo interesante y algo que tenemos que tener mucho cuidado. La pregunta ahora es, ¿qué valores puede tomar X? Eso es muy importante porque no todas las funciones permiten todos los valores de X, cualquier valor de X. Por ejemplo, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de cuáles valores permite esta función? Pues viendo para cuáles valores de X esta operación o esta reglita o fórmula, si la quieren ver así, es válida. Imaginemos, por ejemplo, que una función es una máquina. Ustedes saben que una máquina necesita materia prima para, para hacer lo que tenga que hacer. Esa materia prima, pues no es otra cosa más que nuestros valores de X. Y esto me va a arrojar Y igual a F de X. Eso es lo que nos va a producir esa maquinita que llamamos función. Y les pregunto ahora, ¿hay algún valor de X para el cual no podamos realizar esta operación? O sea, cual sea el valor, podemos hacer esa operación. Multiplicar 2 por X, 2 por algún número. Creo que solo positivos. ¿Solo positivos?
A ver, permítanme cambiar de diapositiva y tenemos la función f de x igual a 2x. Vamos a ver. Caso 1. Los números positivos. Por ejemplo, puedo multiplicar 2 por 1. Eso me da 2. Podría multiplicar 2 por 1.000.000. Eso son 2 millones, ¿cierto? Y podría hacer lo mismo para cada número positivo. Aquí estoy tomando solo enteros por conveniencia, pero recuerden que podríamos tomar cualquier número que está entre cualquier número real, positivo. Vamos con el Profe, está fallando su audio. A ver, ya. Daniela tenía activo su audio. ¿Ya me escuchan bien? ¿Sí? Vamos con el caso 2, que serían los números negativos. ¿Cuánto es 2 por menos 1? Menos 2. Menos 2. Y 2 por menos 250, por ejemplo, es menos 500. Entonces también puedo hacer esas operaciones. Los positivos sí están permitidos, los negativos también están permitidos. Y hay un caso 3, que es el número 0. ¿Cuánto es 2 por 0? 0. 0. Pues también puedo hacer esa operación. Entonces, en este caso, X puede tomar cualquier valor en los reales. Es decir, acabamos de darnos cuenta que no importa qué valor le demos a X, siempre vamos a poder hacer la operación que nos está indicando la formulita. No tuvimos problema para el 0, no tenemos problema para los negativos y tampoco para los positivos. Esto que acabamos de encontrar es lo siguiente: el dominio de f es, bueno, son todos los números reales. Esto es muy importante, porque esto me está diciendo que podemos tomar cualquier valor y nuestra función siempre sigue trabajando. Nuestra maquinita no se va a descomponer. ¿Entienden con esto cuál es el dominio de la función? Sí. Por mi parte, sí. Gracias. Sí, profe. En poquitas palabras, el dominio de la función, de una función, es la materia prima que podemos meter aquí a nuestra máquina para que no se descomponga. Si yo meto cualquier número acá y no se descompone, entonces va a trabajar esa maquinita. Pero eso no ocurre siempre. Vamos a colocar, por ejemplo, otra función. F de x igual a 1 sobre x. Y vamos a hacer la misma prueba. Caso 1. Los positivos. Por ejemplo, si x vale 1, entonces f de 1 sería 1 sobre 1. Y esto es la unidad. Y dense cuenta aquí lo que estamos haciendo, Aquí ya estamos aprendiendo o recordando cómo se evalúan las funciones. Yo estoy diciendo que x toma el valor de 1. Entonces,
Observen que aquí ya no le pongo X, aquí ya le pongo el valor que estamos tomando para X, que en este caso es 1. Y sustituimos en nuestra reglita. En lugar de X, ahora aparece 1. Realizamos la operación y vemos que que sí la podemos realizar. Vamos, por ejemplo, con X igual a 1000. Esto es entonces la función evaluada en 1000. Y eso es 1 sobre 1000. Y esto es una operación que también la podemos realizar. Y eso va a pasar para todos los números positivos. Entonces, los positivos sí forman parte del dominio de esta función. Vamos con los negativos. Caso 2. Negativos. Por ejemplo, x igual a menos 1. Entonces la función evaluada en menos 1 es 1 sobre menos 1 y esto es menos 1. La función evaluada en menos 1000 no es otra cosa más que f de menos 1000 igual a 1 sobre menos 1000. Pero pues también esas operaciones las podemos realizar y podemos hacer lo mismo para cualquier número negativo. ¿Qué pasa en el caso 3 con el 0? Es decir, yo quiero que x sea igual a 0, entonces voy a evaluar esa función en 0. ¿Eso es posible? ¿Es posible dividir alguna cantidad entre 0? No. No. Esto de acá entonces hasta lo vamos a marcar con un signo de admiración, porque esto de acá es no definido, no está definida esa operación. Y entonces el dominio de esta función pues no es otra cosa más que todos los enteros, lo podemos escribir así, son todos los números reales excepto ¿cuál valor? ¿Cuál valor acabamos de ver que descompone la maquinita? 0. Esto el 0. Así es. Así podemos definir nuestro dominio. O podríamos poner, por ejemplo, con una notación de intervalo, que esto es igual a de menos infinito hasta 0, no lo vamos a tocar, unión con el 0, infinito positivo. Y no hay problema aquí porque tenemos un intervalo abierto. Eso quiere decir que nunca vamos a tocar el 0. Y también lo podríamos establecer como desigualdades. Pueden ocupar ustedes entonces la notación que se les haga más cómoda. ¿Hasta acá alguna pregunta? Sí nos queda claro cómo determinar los dominios de las funciones. No es otra cosa más que buscar los valores para los que la fórmula de la función es válida. Y quiero que hagan el siguiente ejercicio. Hallar el dominio de las siguientes funciones. Primero vamos a colocar la función 1, es f de x igual a la raíz cuadrada de x. A ver, díganme cuál es el dominio de esa función. 1. ¿Por qué solo el 1? Porque x equivale a 1 y la raíz cuadrada de 1 es 1. ¿Y si x vale 2? Es cualquier número real excepto el 0 igual.
El 0 también es válido, porque la raíz cuadrada de 0 es 0. Ah, Pero, Reales. ¿qué pasa con los negativos? Bueno, los negativos. Ajá, con los negativos tenemos problema, porque la raíz cuadrada no está definida, no es una operación que esté definida para números negativos. Entonces, escribimos lo siguiente: dominio de f es igual a los reales positivos. Y podemos poner aquí, bueno, esto lo borramos, a ver. Serían los reales positivos, incluyendo el 0. ¿Sale? ¿Se confunden con esta notación? ¿qué dijo, profe, perdón? A ver, otra vez, la pregunta fue, ¿cuál es el dominio de esta función? Raíz cuadrada de x. Y pues nos damos cuenta que la función o nuestra maquinita se descompone cuando x toma un valor negativo, cualquiera que éste sea. Entonces, el dominio son todos los números reales positivos, incluyendo el 0. Y excepto si no estamos marcando aquí los reales negativos, pues esos están fuera del dominio de esa función. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Pues observen, hay una condición que se debe cumplir. La raíz cuadrada de x, bueno, no la raíz, sino x debe ser mayor o igual a 0 para que la fórmula de la función sea válida. ¿Qué pasa con la siguiente? A ver si de veras queda claro. ¿Qué pasa si yo le pongo ahí raíz cuadrada de 2x? ¿Cuál es el dominio de esa función? Igual. Es la misma, ¿no? Todos los números reales positivos menos 0. Menos el Todos los números menos dominio de f son todos los reales positivos, quitando no es cierto, el 0 es válido. ¿Cuánto es 2 por 0? 0. 0. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 0? 0. 0. No, entonces sí es válido. ¿Qué le hacen a ese libro? F de x igual a la raíz cuadrada de 5x más 10. Complicamos un poquito el asunto. ¿Cuál es el dominio de esa función? Números reales positivos. Los números ¿Y el reales 0 también? positivos. ¿Todos? Y el 0 ya no. A ver, dicen que son todos los reales positivos. Ajá. Pero que sean mayores a 0. Mayores a 0. Sí, positivos son mayores a 0. Ah, bueno, ajá. A ver, vamos a ver si es cierto. Es que el 0 ya no, porque está sumando 10. A ver, para eso, cuando tengamos alguna duda, hay que, no nos queda de otra más que evaluar nuestra función. Vamos a evaluar la función
0. Acuérdense que ahora en lugar de x vamos a colocar ese 0. Tendríamos 5 por 0 más 10. Pero esto sería 0,10 metido en la raíz cuadrada. Y esto es la raíz cuadrada de 10, ¿o no? Sí. Ahí está, entonces, sí es la raíz cuadrada de 10 sí existe, por lo tanto, sí forma parte de ese dominio. ¿Cómo podemos encontrar los dominios de una manera un poquito más, de una manera un poquito más formal? Fíjense lo que vamos a escribir. Quiero que 5x más 10 sea mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque recuerden que la raíz cuadrada no está definida para números negativos. Ya cuando lleven álgebra lineal y cuando vean números complejos, pues van a poder encontrar ustedes raíces negativas. Bueno, de números negativos, pero por lo pronto no podemos. Entonces, ¿sí les queda claro por qué establecemos esta condición? Sería menos 2 infinito. Ahorita vemos, a ver a qué llegamos. Pero recuerden, esto nada más nos quiere decir que cualquier número que esté dentro de esta raíz debe de ser positivo o por lo menos debe de ser 0. Y acuérdense cómo se resuelven estas desigualdades. Tenemos entonces que 5x debe ser mayor o igual que menos 10. Y entonces x debe ser mayor o igual que menos 10 sobre 5. Pero menos 10 sobre 5, ¿cuánto es? Menos 2. Menos 2. 5. No, menos 2, perdón. Sí, menos 2. Ujú. 2 por 5 es menos 10. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de encontrar? Que el dominio de f es justamente este valor. Sería el conjunto que comienza en menos 2 y que termina hasta infinito positivo. Y ya estamos utilizando lo que aprendieron o lo que recordaron la semana pasada de resolver desigualdades. Observen que aquí, como ya cambió la expresión, tenemos 5x más 10 dentro de la raíz cuadrada, ahora sí está aceptando valores negativos. ¿Por qué? Pues por cómo está definida esta formulita. Pero no acepta todos los valores negativos, solo acepta del 2 en adelante. Y esto salió de resolver la desigualdad que tenemos ahí en esa parte. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, profe. ¿No? Entonces el dominio se va a escribir así como está. Bueno, como salió. Pues podemos escribirlo como un intervalo, podemos escribirlo incluso como esta desigualdad que está acá, o lo podemos escribir en palabras como estaba aquí, en esto de todos los reales, excepto el 0. Ya es más cómo nos acostumbremos más a escribirlo. Yo voy a estar manejando todas esas notaciones para que cuando ustedes revisen en algún libro o en alguno de los ejercicios, pues no se pierdan, que más o menos se acuerden qué es lo que nos dice cada expresión. ¿Se confunden mucho si cambiamos de notaciones? Un poco. No. ¿Un poquito? Sí, está bien, de eso se trata, de que haya dudas y de que las aclaremos y de que ustedes se acostumbren a los diferentes tipos de notaciones. Entonces, sí, les vuelvo a preguntar, ¿sí quedó claro por qué establecimos para empezar esta desigualdad? Sí. ¿Sí? Y sí quedó claro que la resolvimos y de ahí obtenemos el dominio de la función. Ajá. Sí. Muy bien.
Ahora sí, este lo van a hacer ustedes solos. Es el número 4. La función ahora no depende de x, depende de t. Es 4 sobre 3 menos t. Y recuerden que la pregunta es el hallar el dominio de esa función. Ajá. A ver, ¿quién me dice cuál es el dominio? Tienen 20 segundos para encontrarlo. Es todos los números reales menos el 0, creo. Todos los reales menos el 0. Aquí lo ponemos. Reales menos el 0. Sale, a ver, ¿quién más? De menos 3 a más infinito. De menos 3 al infinito positivo. ¿Tocamos al menos 3 o no lo tocamos? Sí, Sí, lo tocamos. Sale. ¿Quién nos dice otro posible dominio? Todos los números reales. Vamos a ver quién le atinó. Hay que fijarnos. Bueno, hay que recordar qué indica el dominio de una función. Acuérdense que no es otra cosa más que los valores para los cuales nuestra maquinita o la función se va a descomponer. Y entonces les pregunto lo siguiente. Esta operación que está acá, esta división, ¿cuándo no es válida? Podemos dividir cuando Creo que sí son todos. A ver, ahorita vemos si son todos los reales. Yo digo que no. Pero a ver, la pregunta es... 3 al menos infinito. Era al revés. ¿Era al revés? Era al revés, desde el 3 hasta el menos infinito. A ver, entonces aquí le ponemos un más. Pero a ver, la pregunta es, ¿este valor de aquí abajo puede ser 0? El Sí. denominador. No, Bueno, no puede ser. No podemos dividir entre 0. Puede ser positivo, puede ser negativo, pero no puede ser 0. Entonces eso lo expresamos así. 3 menos t debe ser distinto de 0. Aquí voy a anotarles. Este símbolo se lee como distinto. ¿Sale? Es lo contrario a la igualdad. Y entonces, esto quiere decir que 3 debe ser distinto de t, de nuestra variable t. O si lo queremos escribir de otra forma, pues que t debe ser distinto de 3. Y resulta entonces que el dominio de f no es otra cosa más que todos los reales, excepto qué valor. ¿Qué valor acabamos de encontrar que no es aceptado? No es el 0. 0. No. T debe ser distinto de quién. todos los reales. Del 3. De 3 para arriba. No, de 3, de 3. Pero del 3 para arriba y del 3 para abajo, no importa. Bueno, son distintos de 3. Exacto. Todos los reales, excepto el 3. ¿Por qué?
pues nada más sustituyan acá, ¿no? Por ejemplo, puedo poner un número negativo y no me va a dar 0 el denominador. Puedo poner un número positivo y tampoco me va a dar 0. El único caso en el que yo obtengo 0 es cuando t vale 3. Tendría entonces 4 sobre 0. A ver, aquí lo vamos a escribir. Vamos a encerrar esto. Nota. Si t es igual a 3, entonces tendríamos que f de 3 es igual a 4 sobre 3 menos 3. Y aquí tenemos un problema, porque esto es 0. Y tendríamos entonces 4 sobre 0. Y recuerden que la división entre 0 no está definida. De ahí es de donde sale ese valor. No encontramos entonces que el 0 no forma parte, sino encontramos que el 3 es el que no forma parte. Y entonces vamos a tacharles con rojo, bueno, con moradito. Esto estaba mal, esto estaba mal, y este también estaba mal. Ahora la pregunta es si les quedó claro por qué estaban mal esos dominios. Sí, profe. ¿Seguros? Sí. No, luego salgan con que no es cierto, que se quedaron con dudas y que nunca les respondí, que no sé qué. Voy a hacer otro ejemplo porque sí, Profe, sí tengo dudas. Sí, profe, otro ejemplo, por Se favor. los conozco. Ajá, ¿qué otro ejemplo? ¿Y qué ibas a decir? Entonces, siempre que haya una división con un número, por ejemplo, 5 menos, quiere decir que si restamos el mismo número, es el que no se puede usar. Ajá, a ver, vamos a cambiar un poquito esta función y aprovechamos para el otro ejemplo que piden sus compañeras. Sería el número 5. A ver, ahora regresamos a las x. F de x igual a 4 sobre 3 más x. Aquí dense cuenta que teníamos un menos en esta parte, en el denominador. Ahora vamos a colocarle un más. Y va otra vez el mismo proceso. Nosotros necesitamos que 3 más x sea distinto de 0. ¿Están de acuerdo en eso? Sí. Ahora, a ver, para que despierten. Laura, ¿estás por aquí? Ahora sí. ¿Por qué necesitamos que 3 más x sea distinto de 0? Porque no se puede hacer una división con el numerador con el denominador 0. Exactamente. Muy bien. Gracias, Laura. Y de nada. Y entonces, pues despejamos. X debe ser distinto de menos 3. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, profe. Sí. A ver si de veras. Miguel Ángel. ¿Estás despierto? Sí. Miguel Ángel, ¿por qué? ¿De dónde sale esto de que X debe ser distinto de menos 3? ¿Qué hicimos? Se mueve el 3 hacia el otro lado y sale No. menos 3. Exactamente. A ver, ¿quién está levantando la mano? Paula. ¿Qué pasó, Paula? Gracias, Miguel Ángel, por responder. ¿Y Paula, qué pasó? ¿Quieres hablar? No, profe, perdón. Entonces les estabas dando desapes a tus compañeros con tu mano levantada. Sale. Entonces, a ver, aquí les pregunto a todos, ¿cuál es ahora el dominio de la función?
son todos los números reales, Excepto el menos 3. excepto el menos 3. Son todos los reales menos el menos 3. Muy bien. Ya vieron que sí es es sencillito encontrar esto, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta hasta este punto? De mi parte no, profe. Gracias. Creo que no. Bueno, entonces aquí está el truco. Cuando tengamos divisiones, para saber cuándo está bien definida la división, siempre debemos de buscar que el denominador sea distinto de 0. Y cuando en las funciones tengamos raíces cuadradas, tenemos que buscar que lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual a 0. Y ahí esa es la condición para que ustedes puedan encontrar los dominios. Una última, antes de que pasemos a otra cosa. F de x igual a 1 menos la raíz cuadrada de x. ¿Quién me dice rápido cuál es el dominio? Todos los números positivos y 0. Todos los positivos, ¿no? Y 0. Incluido el Es igual a 0. 0. Así es. ¿Por qué los números negativos no? Porque así no funciona la raíz cuadrada. Exacto, porque la raíz cuadrada no está definida y entonces nuestra maquinita o nuestra función se va a descomponer. Muy bien, parece que esto sí les quedó claro. Ya hablamos entonces del dominio de estas funciones, pero también hay que hablar acerca de otro término, y eso es el rango de la función. El dominio no es otra cosa más que todo lo que podemos nosotros meter a nuestra función, todos los valores posibles. El rango son todos los valores que van a salir de esa función. Y entonces, aquí lo vamos a escribir, a ver si no se amontona mucho, con azul. El rango de f. Ya vimos que, por ejemplo, para esta función f de x igual a 2x, el dominio son todos los números reales. Nuestra maquinita nunca se va a descomponer. Ahora, el siguiente paso es preguntarnos qué valores vamos a ir obteniendo. ¿Y quién me dice? Bueno, yo les propongo, yo les propongo que todos los números reales van a salir de esta función. ¿Eso es cierto o eso es falso? ¿Cómo? A ver, yo les digo que el rango de f, Repetir otra vez, por favor. ajá, va otra vez. Para esta función tenemos que el dominio son todos los números reales. Hasta ahí vamos bien, todos. Sí. Bien. La pregunta es, voy a meter todos los números reales, voy a agarrar el costal de los números reales y lo voy a meter a la función. ¿Qué valores nos va a arrojar esa función? Y yo les digo que de nuevo vamos a obtener todos los números reales. ¿Eso es cierto? Sí, sí, profe. Sí, porque no mete negativos. Pues sí estamos metiendo negativos, positivos, cero. Ah, sí, cierto, sí. Pero como tal, vamos a obtener, son reales. Exactamente. Los resultados que obtenemos van a ser en particular todos los números reales. Pero no siempre ocurre eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta función 1 sobre x? ¿Cuál es el rango de esta función? ¿Acaso son todos los números reales? No. No, menos el 0. Son Excepto el 0. ¿Todos excepto el 0?
¿Me creen si les digo que el rango de esta función va de -1 a 0, unión con el 0,1 positivo solamente? Es decir, que vamos a estar entre -1 y 1 y vamos a quitar el 0. ¿Me creen eso? Sí, pero no sé por qué. Sí, pero no sé por qué. A ver, vamos a darle un valor. Bueno, ya dijimos que el 0 no puede ser, ¿no? Bueno, aquí, a ver, ya hasta me equivoqué por su culpa. Voy a borrar esto. ¿Cómo lo podemos ver de manera más visual? A ver, si no los hago mucho bolas. Y aprovechamos para trabajar con GeoGebra. Voy a dejar de compartir esta pantalla. ¿Alguien de ustedes ha trabajado con GeoGebra? Sí, profe. ¿Sí? Pues, Yo no lo sé usar. Yo Sí, no. profe. Yo tampoco. pero han escuchado de ese programa, ¿no? No. ¿No? No. Bueno, pues ya vi con qué los puedo reprobar. No, gracias. ¿Cómo no? Si no les pregunté, les dije que con eso van a reprobar. Bueno, Vamos a hacer una queja, profe. hacer una queja, pues ya van a estar reprobados. A ver, ¿ya están viendo la pantalla? Aparece una cuadrícula. Ya. Ya, profe. Ya, profe. Ahora, sí, les pido por favor que silencien sus micrófonos, porque alguien lo tenía que hacer. Gracias. Y ya cuando vayan a hablar, ahora sí, lo activan, por favor. Muy bien, pues esta es la pantalla de GeoGebra. Yo estoy utilizando la versión 5, ya está la 6. Yo no la he querido cambiar, pero les voy a dejar la liga en la plataforma, en Moodle, para que entren a la página oficial de GeoGebra y de preferencia lo descarguen y lo instalen en su computadora. Les va a servir bastante. Si no lo quieren descargar e instalarlo en su computadora, también lo pueden trabajar en línea. Pero bueno, ya eso depende de ustedes. Entonces, GeoGebra, una de las tantas funciones que tiene GeoGebra es la de graficar funciones y lo hace de una manera sumamente sencilla. Tan sencilla que yo no les voy a permitir que lo hagan en su examen, porque eso sería como hacer trampa. En el examen lo tienen que hacer a mano. Pero bueno, de manera rápida les menciono, por aquí arriba pues tenemos el panel de donde viene la pestaña de archivo, de edición, el tipo de vista. Por cierto, esta vista que está del lado izquierdo aquí tiene su nombre, se llama vista algebraica. La del lado derecho se llama vista gráfica. Hay otras más, por ejemplo, hay una hoja de cálculo muy parecida a la de Excel. Hay una vista de cálculo simbólico, que también lo vamos a utilizar un poquito más adelante. Podemos tener dos vistas gráficas, es decir, dos planos en la misma ventana. Podemos trabajar con gráficas 3D. Podemos ver los protocolos de construcción, tener una calculadora de probabilidad y un teclado si es que lo queremos utilizar. Pero por lo pronto nos vamos a quedar con esta vista. Aquí podemos manipular los tamaños de las ventanas y aquí abajo está la línea de entrada donde nosotros vamos a escribir lo siguiente. Vamos a poner y igual a 2x y le voy a dar un enter. Y ahí está, automáticamente la GeoGebra
identifica que nosotros queremos graficar esa función. Permítanme quitarle la cuadrícula. A ver, ahí está. Observen que GeoGebra es tan cuate con nosotros que nos pone el nombre. Aquí está F. No sé si todos lo alcancen a ver. Sí. ¿Sí? Podemos, ya GeoGebra te dice, ahí está F. Ya no la andes buscando. Le pone el nombre. Nosotros le podemos cambiar, por ejemplo, el color. Aumentar el grosor de la línea. Para que se vea un poquito más. Y también podemos incluso pedirle que nos coloque también el valor. A ver, nombre y valor. Lo arrastramos un poquito y ya vieron, aparece la función f es igual a, está definida como y igual a 2x. Muy bien, aquí vamos a escribir, a ver si me acuerdo, texto. Aquí le vamos a poner dominio de f. Habíamos dicho que eran todos los números reales. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí, muy bien. En esta gráfica, ¿cómo nos damos cuenta que son todos los números reales? Pues porque por más que yo mueva para arriba o para abajo, nuestra curva, bueno, en este lado, en este caso nuestra recta, siempre está definida, no se corta. El dominio, aquí le voy a poner, recuerden que el dominio corresponde a los valores sobre el eje X. Y acuérdense nada más cuál es el eje X. El eje X es el eje horizontal. Entonces, el dominio lo que nos dice es que todos estos valores que están sobre el eje X están permitidos para esta función. Vamos a preguntarnos ahora qué valores están o resultan sobre el eje Y. Y entonces vámonos hacia arriba. Y vean que para cada valor de Y sí está definida nuestra línea. Para cada valor positivo y para cada valor negativo también. Ya no voy más hacia abajo porque pues nos vamos a alejar mucho. Pero la curva siempre va a estar definida. Y entonces escribimos rango de f, todos los números reales. Y aquí recuerden que el rango corresponde a los valores sobre el eje Y. Y lo ponemos por acá. Sí. ¿Sí? ¿Me creen que pasa eso para esa función? Para 2x. Interpretaré su silencio como que sí me creen. Vamos ahora con la siguiente función. Podemos incluso no poner todo eso de y igual a 2x. Podemos simplemente escribir 1 sobre x. Y si nosotros le damos clic a este circulito morado o azul, observen que se desaparece la primera curva. Eso no quiere decir que lo borramos, solamente que la ocultamos. Y ahora hay que hacer un zoom. Hay que acercar mucho para que podamos ver nuestra curva. Y observen que ahora aparecen estos dos brazos de la función. Díganme cuál era el dominio para esta función, para 1 sobre x.
los números reales. Todos los números reales, excepto ¿cuál? 0. El 0. Excepto 0. Es decir, este puntito de acá, el origen, no está dentro del dominio. Y observen que, miren, aquí me voy a ir hacia los números negativos. ¿Ya vieron? Que se acerca mucho, mucho, mucho. ¿Sí van viendo cómo cambia la curva? Sí. Se acerca mucho. Si yo lo alejo, pues esto pareciera que se tocan. Pero en realidad, por más que bajemos, este brazo de nuestra curva nunca va a tocar al eje Y. Y si nos vamos hacia arriba, pues va a pasar exactamente lo mismo. Ahora déjenme regresar. Y entonces la pregunta es, de acuerdo a esta gráfica que estamos viendo nosotros, ¿cuál sería nuestro rango? Si nos vamos hacia arriba, ¿podemos alcanzar el infinito positivo? ¿O nos acercaríamos mucho? Lo alcanzamos, ¿no? ¿Vale? Es infinito positivo. Podríamos ir de infinito positivo hasta el infinito negativo, ¿cierto? Sí. Pero vamos a tocar... Pregunta, ¿vamos a tocar al número 0? No. No. Entonces, en este caso, rango de nuevo coincide. Sería desde menos infinito hasta el infinito positivo, excepto el 0. Vamos con la siguiente función. ¿Quién me dice cuál era? ¿Ahí siguen? Sí. ¿Cuál era la función del ejercicio 1? F de x es igual a raíz cuadrada de x. Raíz cuadrada de x. Sale, entonces la raíz cuadrada en GeoGebra se escribe así, SQRT. ¿Sale? Para indicar que vamos a sacar la raíz cuadrada. Y entre paréntesis escribimos x. Le damos Enter. Y fíjense que GeoGebra ya identificó que tenemos 3 funciones distintas. A cada una le puso un nombre distinto. A la primera yo le puse F. A la segunda GeoGebra le puso G. Y a la tercera le puso H. Ahí hay que tener cuidado nada más con cómo las renombra. Y además, fíjense que para que no nos hagamos bolas, hasta GeoGebra nos dice cuál es de qué color aparece la gráfica. Y resulta entonces que la gráfica de la función raíz de x, raíz cuadrada de x, es esta que está en pantalla. Obsérvense cómo es una curva que va creciendo y creciendo y creciendo. ¿Cuál era el dominio? Ajá. Todos los números reales de 0 mayores a 0. Todos los números reales mayores que 0. ¿Y cuál sería el rango de esta función? 0 mismo, ¿no? infinito positivo. ¿De 0 hasta el infinito? Sí. Sí, porque va creciendo. Va creciendo. A ver, vamos a evaluarlo. Vamos a sacar la raíz cuadrada de un número muy grande. 9999999. Le damos Enter. Y ahí está. Obtenemos un valor también muy grande, ¿no? Permítanme. Pensé que GeoGebra nos ayudaba a calcular dominios, pero no. Ni modo, lo tenemos que hacer a mano. Muy bien. Entonces, en este caso, nos acercaríamos mucho al infinito positivo. Sí. ¿Sí? Muy bien.
Hasta acá como que coinciden los dominios y los rangos. Vamos a ver, bueno, viendo si ustedes observan la imagen, la gráfica, ¿creen que son capaces de obtener entonces los dominios y los rangos? Pues practicándolo, sí. Practicándolo, sí. Observen algo interesante, ¿eh? Vamos a borrar esto. ¿A poco esta curva se acerca al infinito positivo? Es decir, en el rango, ¿nos acercamos al infinito positivo? No. No, creo que no. Creo que no, ¿verdad? Aquí como que ya no coinciden los dominios con los rangos. No. Aquí como que ¿cuál sería el valor más grande? A ver, regresamos. Fíjense, observen que yo me voy moviendo hacia la derecha en el eje X positivo, pero aquí en el eje Y se mantiene la escala, ¿eh? Vean, ya pasamos del 200. Vamos a ver hasta dónde llegamos. A ver si pasamos del 400. Es un tanto complejo estar buscando rangos con GeoGebra solamente, porque imagínense, tengo que llegar hasta que se termine la pantalla para poder ver hasta dónde está, hasta qué valor alcanzamos, ¿eh? Entonces no se confíen mucho de GeoGebra. Y ahora déjenme regresar. Ahí está. Vamos a borrar esta función y vamos a escribir una que seguramente conocen. La función seno de x. Es una función trigonométrica y es una función bastante bonita porque parecen ondas. Aquí está. ¿Sale? ¿Se acuerdan de esa función? ¿Ya la habían visto alguna vez? Sí. Sí. Bueno, esas funciones también deben de ser de bastante interés para ustedes, porque, por ejemplo, las señales eléctricas, las señales que están dentro de sus computadoras, dentro de los celulares, las señales de telefonía celular, la señal de internet, son movimientos que se pueden modelar matemáticamente con funciones de este tipo, con funciones trigonométricas, porque son señales repetitivas o señales periódicas. Y entonces, de una vez, vamos acostumbrándonos a trabajar con este tipo de funciones. Ahora les pregunto lo siguiente. Viendo esta gráfica, díganme cuál es el dominio de esta función. Dominio de la función P. ¿Quién me dice? Pues son todos los reales, ¿no? A ver, todos los reales. Eso sí es correcto. ¿Y quién me dice cuál es el rango de esta función P? Es más, voy a ponerle la cuadrícula. Infinito, Sí. Es 0,1, será menos 1,0. A ver, acuérdense, el dominio tiene que ver o está relacionado con los valores sobre el eje X. El rango está relacionado con los valores sobre el eje Y. Sí, quizás nos pueda ayudar que el eje Y tiene que ver con las alturas, entre comillas, de nuestra función, y el eje X con la anchura de nuestra función. Vamos a fijar... menos 1, 1. Así sí, ¿verdad? Nos fijamos en la altura de nuestra función. Por más que nos movamos nosotros hacia la izquierda o hacia la derecha, no vamos a pasar del 1 positivo y no vamos a disminuir, a bajar del menos 1. Entonces,
el rango resulta que está entre menos 1,1. Aquí está. ¿Ya vieron que aquí no coinciden para nada? Porque el dominio son todos los reales y el rango son solamente los números que están entre menos 1 y 1 positivo, y tocan esos números. ¿Qué pasa ahora si en lugar de tener solamente el seno de x, yo le coloco 2? ¿Qué le pasó a nuestra función? El rango cambia. Se elevó al 2, de menos 2 a 2, el rango. El rango estaría entre menos 2 y 2. Entonces, ¿qué pasa si yo le pongo, por ejemplo, 1.000.000 por el seno de x? Pues va a El aumentar rango a se 1 vuelve millón. 1.000.000. El rango. El rango se volvería de menos 1.000.000 hasta 1.000.000. Entonces, ya vimos algo interesante. Este 2, que aparece antes de la función seno, lo que hace es cambiar la amplitud. Ajá. ¿Me iban a decir algo? Ah, no, solo dije que termina el rango el 2, ¿no? El 2 termina hablando de esta función como una función trigonométrica, como una onda. Eso nos dice cuál es la amplitud de esa onda. Que si hablamos, por ejemplo, de una señal eléctrica, y esto, imagínense que es el voltaje, estaríamos entre 2 volts y menos 2 volts. Es algo parecido a lo que hace la corriente eléctrica que llega a nuestras casas. ¿Cuál es el voltaje, por ejemplo, por cierto? No sé. ¿Cómo que no saben? No se pasen. Luego por eso andan quemando sus celulares y sus computadoras. ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir, por favor? ¿Cuál es el voltaje que tenemos en los tomacorrientes de nuestras casas? 1000 watts, 100 watts. Voltaje. Esa es potencia. Voltaje, pues. Ah. ¿Es de 5? Ahora, ¿cómo es posible? Pues no sé. 128. De 120, ¿no? Más o menos. 120, 125 volts son los que están ahí en lo que nos entrega la Comisión Federal de Electricidad. Nuestros aparatos, por lo general, funcionan con ese voltaje. Pero, por ejemplo, su computadora, ¿con qué voltaje funciona? Ni idea. A ver, su celular, de ese sí se han de acordar. Es de 240 volts de voltaje, creo. Ahora. No. Al celular le entran, creo que 5 voltios. Al celular sí 5. Pero Sí, la computadora sí dice. Ah, no, Ya. 19. Ajá. En su computadora está cuando mucho en 20 volts. No sé si lleguen a más, pero deben de ser lo máximo, yo creo que 20 volts. Y entonces ahí hay un pequeño problema, porque para empezar la corriente eléctrica que llega a nuestras casas tiene esta forma, sube y baja, y los aparatos eléctricos como la computadora o el celular necesitan una corriente que sea una línea recta casi, Constante. es decir, corriente directa. Aquí tendríamos corriente alterna y nuestra computadora necesita ser alimentada con corriente directa. Por eso es que tienen esos cargadores, por eso es que aparece una cajita para cargar su celular o su computadora, porque ahí transforma la corriente directa, la corriente alterna en corriente directa, y además disminuye la cantidad de voltaje. Imagínense si le dejan los 120 volts que viene el enchufe, la van a volar, quemar sus aparatos. Entonces, aguas con eso. Y eso tiene que ver con estas gráficas, hablando de rendimientos, de consumos energéticos y de eficiencia y todo eso, se interpreta desde las gráficas. Entonces, ya para terminar con esto, vamos a poner ahora coseno de x. Y le ponemos 2 coseno de x. Es esta gráfica morada que acaba de aparecer. ¿Cuál es la diferencia que ven entre la función seno y la función coseno? Está más abierto.
¿Está más qué? El coseno está más Arriba. como que abierto. Está un poco desplazado a la izquierda. Exactamente, está desfasado. ¿Han escuchado ustedes acerca de la corriente trifásica? De las instalaciones que son trifásicas. Yo Sobre no. todo las personas que tienen talleres donde hay que soldar y esas cosas, tienen instalaciones trifásicas. Bueno, eso de la fase no es otra cosa más que lo que acabamos de ver, que se desplaza a la izquierda o hacia la derecha. A ver, voy a quitar la función seno y voy a quitar la cuadrícula, los ejes. Les pregunto, ¿esta función es una función seno o coseno? Coseno. ¿Cómo saben? Porque es morada. Sí, sí, exacto. Seno, ¿no? Pero, perdón, ¿alguien habló por ahí? Un niño habló. Bueno, a ver, imagínense que nosotros, es más, le voy a borrar ahí, no sabemos nada más. Nos dicen, identifica cuál es la función seno y cuál es la función coseno. ¿Tenemos realmente algo que nos diga cuál es cuál? Porque una está más desplazada que la otra. Pues así sin un plano cartesiano. Ajá. Yo creo que no. No sabemos, ¿no? No. Si tenemos el plano cartesiano, entonces ya sabemos que la función seno empieza en el 0. Aquí tiene 0,0 y va hacia la derecha y va hacia la izquierda, y la función coseno está desplazada hacia la izquierda. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero no nos vamos aprovechando que nos podemos auxiliar de GeoGebra, vamos a mencionar cómo se grafica. Ya, yo supongo que ya lo saben hacer. Cuando se le dan valores a X, se hace una tablita y se va, luego se buscan los puntos en el plano cartesiano, y creo que eso ya la mayoría de nosotros lo hicimos alguna vez. Pero aprovechando GeoGebra, pues vamos a hacerlo de manera mucho más rápida, pero entonces eso nos va a permitir analizar de mejor manera nuestras curvas. Por ejemplo, ahorita que está esto de la pandemia de COVID, ¿quién me dice cuál es el comportamiento de esa pandemia? Es creciente. Es creciente. ¿Ya han escuchado que siempre dicen que crece de manera exponencial? Sí. Sí. ¿Sí? Muy bien, vamos a cambiarle de color a de acá, y vamos creo que no se puede cambiar el trazo, a ver, aquí, que se vea más gruesa la línea. Muy bien, resulta ser que esta curva, que es una función exponencial, es una aproximación bastante burda de lo que está ocurriendo ahorita con la pandemia. Pero le repito, aquí lo que nos interesa no nada más es obtener los dibujitos, es interpretar. Esta función exponencial de x depende del valor de x, pero para que tenga sentido para nosotros, vamos a pensar en que esta x representa el número, la cantidad de tiempo que está pasando. O no, la cantidad, esta es la persona que está contagiada, el número de personas que están contagiadas. Y esto es el número de personas que pueden ser contagiadas por estas que están aquí abajo. Y entonces observen algo interesante. Fíjense, aquí tengo una persona contagiada. Esta persona puede contagiar a casi 3 personas.
¿Ya vieron? Sí. Sí, profe. Vamos ahora tengo 2 personas contagiadas. Estas 2 personas contagiadas pueden contagiar a 7. 7. Ah, 7. A 7. Y vámonos ahora con, bueno, ya de aquí ya se dispara, porque les digo que esto es muy burda esta aproximación, pero nos da una idea. Eso es en caso de una pandemia. ¿Qué pasa, o de una epidemia como la de ahorita? ¿Qué pasa si hablamos de inversión? Ahora este eje X representa las inversiones que metemos, y esto Profe, está representa, bien activo su audio. Sí. Corta. sí, ¿quién lo activó? Desactiven su audio, por favor. Estábamos oyendo acerca del tipo de conocimiento. Bueno, rápido, para terminar. Esto ahora, para nosotros, el eje X representa dinero invertido. 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, 4 pesos. Esto de acá representa ganancias. Esta curva representa entonces el comportamiento de nuestro negocio. ¿Creen que nos convenga un negocio así? Sí. Pues, como que sí o no, porque yo le Sí. invierto 2 pesos. Va para arriba, va para arriba. Antes de 4 pesos, sopas, ya se dispararon las ganancias. Sí. Pero, ¿qué pasa si aquí le pongo un menos? Se invierte. Se invierte, ya como que eso ya no nos gustó para negocio, ¿no? Sí. Pero sí nos gustaría por ejemplo, la pandemia, ¿no? Vamos aumentando en tiempo, Sí. pero van disminuyendo los contagios. Muy bien. Bueno, entonces de eso se trata. Para eso vamos a utilizar GeoGebra, no nada más para obtener gráficas y saturar nuestros trabajos con imágenes, sino porque tenemos que interpretar y las curvas se interpretan, o las gráficas de funciones se interpretan de manera distinta dependiendo del problema con el que estemos trabajando. Ya vimos que en caso de un negocio, la misma curva sí nos funcionaría o sí nos gusta, pero en el caso de una enfermedad no. Y en este caso, en el caso de un negocio, no nos conviene, pero en el caso de una enfermedad sí nos conviene. Muy bien, entonces les pregunto, ¿queda claro el concepto de dominio y rango de funciones? Sí, profe. Sí, profe. ¿Queda claro la parte esta de identificar cuál es nuestra variable dependiente, variable independiente? Sí. Sí. Muy bien. Sí, profe. Gracias, Isis. ¿Quién de ustedes se acuerda de cómo graficar una función a mano? Es decir, ir haciendo una tablita con valores y encontrarlos en el plano cartesiano. Creo que yo. Más o menos, sí. Más o menos. Más o menos. Sí, Bueno, igual. entonces déjenme ver qué siguen. El segundo tema. Bueno, el segundo tema era función real de variable real y su representación gráfica. Son funciones reales de variables reales, porque recuerden que estamos trabajando con todos los números reales. Ya vimos la representación gráfica. ¿Creen ustedes que haya que profundizar más en el uso de GeoGebra? ¿Lo vieron muy complejo? No, profe. Está Está fácil. fácil de usar. Está papita. Entonces, de tarea, se les queda que al rato, bueno, ahorita que termine la clase, les voy a colocar la liga de GeoGebra en Moodle, y de tarea se les queda que lo descarguen y lo instalen en su computadora. También, si quieren, les repito, lo pueden traer en su celular. El celular no está compleja como la computadora, profe. No, en el celular está muy sencilla, realmente. Pero, a ver. Ahora permítanme compartirles esta pantalla.
En el celular van a ver una vista como la que está apareciendo ahorita en pantalla. Y también el GeoGebra 6, la versión 6, se parece mucho a esta vista que está ahí. Les repito, yo sigo en la computadora, yo sigo ocupando la 5, no hay ningún problema, pero ya si quieren ocupar la 6, pues nada más tendrían que ver qué pequeños cambios hubo en cuanto a la posición de los botones y de las barras. De ahí en fuera funciona de la misma forma. Por cuestiones de optimizar sus trabajos, yo les recomiendo que lo utilicen en la computadora y que en su celular lo ocupen solo como medida de emergencia, ¿no? Solo para corroborar algún cálculo, alguna gráfica, pero no para hacer todos los trabajos, absolutamente, ¿sale? Interpretaré sus silencios que dicen que Sí, sí. profe. Muy bien. ¿Alguna duda, queja o sugerencia hasta este punto? Creo que no. No, profe. No. Muy bien. ¿Ya les puedo dejar ejercicios entonces? No, profe. No. Pensando lo mejor, vamos a hacer más ejemplos. Primero nos quedamos solo con una tarea de descargarlo y ya Ya no te... después. Ya. Bueno, la tarea de hoy es descargarlo, pero la tarea para mañana en la plataforma es que resuelvan algunos ejercicios. ¿En qué van a consistir? Bueno, van a encontrar los dominios y rangos de las funciones. Ya vimos que lo podemos hacer o a mano, es decir, planteando las desigualdades y resolviéndolas, o podemos, incluso no, en algunos casos no es necesario, ¿eh? En algunos casos es bastante intuitivo cuál es el dominio y cuál es el rango. Y también les voy a pedir que se auxilien de GeoGebra para corroborar esos resultados. Es decir, con la gráfica, ahí que vean si sí o no le atinaron. Eso lo van a hacer el día de mañana durante las 2 horas de clase. Les voy a dar les voy a dejar la lista para que empiecen a trabajar con ella. Se las voy a subir, yo supongo que por la tarde noche, pero va a estar ya lista formalmente a partir de mañana, a la hora de clase. Y pues sí les recomiendo que vayan haciendo sus trabajos conforme se los vaya dejando, porque si no, luego van a salir con que no les da tiempo cargarlos a la plataforma. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, está bien. Supongo que sí. Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿alguna duda, queja o sugerencia? De mi parte, no. Profe, creo que está bien. Interpretaré su silencio como que no hay dudas, quejas o sugerencias. ¿No? Bueno, muy bien. Entonces ya las dudas van a salir los ejercicios que les voy a dejar mañana. Y está bien, de eso se trata. Si no hay más que tratar, damos por concluida la sesión del día de hoy. Al ratito la descargo, la subo a YouTube y les comparto la liga por si quieren volver a revisarla. Sí, profe. Sí, entonces, Gracias. nos vemos mañana, el jueves, es la siguiente clase. Vale, profe. Sí, profe, ¿Vale? nos vemos. Adiós. Bueno, hasta el jueves. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Adiós. Profe.